Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios 7, del 2 al 7. 2 Corintios 7, del 2 al 7. Y dice así: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya que he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvimos, ni tuvo nuestro corazón, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Eterno Dios, gracias por tu palabra. Padre Celestial, enséñanos a través de ella. Te pedimos que seas tú quien nos hable hoy, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Pablo retoma aquí en este versículo 2 lo que venía hablando, esa defensa ardiente de su ministerio en respuesta a los ataques de muchos de los judaizantes, de los que venían de Jerusalén y querían arrebatar la obra que él había realizado y realizar en los Corintios una nueva obra. Querían que se circuncidaran, que respetaran, que guardaran la ley de Moisés, que guardaran los mandamientos, incluso que guardaran los preceptos interpretativos de esa ley. Pablo, ante semejante situación, ante el ataque de estas mismas personas, se revela fuertemente y defiende su ministerio y sacude a los corintios y nos sacude a nosotros a también combatir por esa fe. Y él les venía hablando de eso hasta el versículo 13 y luego del 14 en adelante hasta el 18 les habla acerca de la necesidad de que ellos también respondan al Evangelio de una manera adecuada, que respondan al Evangelio en santidad. Y lo resume en el versículo 1 del capítulo 7, en el que dice: así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí habíamos dejado la vez anterior, pero este versículo resume todas las palabras de Pablo desde el versículo 14 del capítulo 6 en adelante. Y ahora retoma su defensa de su ministerio desde un punto de vista quizás un poco diferente, porque él en estas palabras compara tácitamente cuáles son las actitudes, cuáles son las formas y el comportamiento de aquellos que son como él, como Pablo, siervos verdaderos de Jesucristo, y cómo son aquellos a los cuales él está combatiendo en esto. Cómo son aquellos que vienen a perturbar la vida de los corintios, cómo son aquellos que vienen a perturbar la vida espiritual y la comunidad de Corinto, comunidad fundada por Pablo, como habíamos dicho. Y en este sentido, había servido como interludio los versículos del 14 al 18 y el resumen que hace de todo eso en el versículo 1 del capítulo 7, para fijar parámetros de cuál es la vara, a qué altura está la vara de nuestra respuesta a Dios. En qué sentido y cómo nosotros debemos responder en santidad delante de Dios por el sacrificio de Cristo hecho por nosotros en la cruz. Pablo claramente lo dice. Y ahora continúa
de esta manera. Después de haber hecho ese intermedio, después de haberles aclarado a los corintios que ellos son templo del Espíritu Santo y que como tales deben comportarse, él nuevamente se sumerge en esta defensa. Y le dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Son tres elementos característicos que Pablo los pone de forma negativa en sí, diciéndole: nosotros no actuamos de esa manera. El siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios, no actúa de esa manera. Pero aquellos que los perturban sí actúan de ese modo. Aquellos que los perturban sí actúa engañándolos, agraviándolos, corrompiéndolos. Y lo dice de esta manera. Y lo dice primero como un padre. Él ya había dicho en 1 Corintios 4:15, dijo: porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. Por tanto os ruego que me imitéis. Pablo, como un padre, le habla a los hijos, anhelando que no sean arrastrados, que no sean engañados, que no sean llevados por consejos malos, que no sean llevados por el mal, que no sean llevados por falsas doctrinas. Y aquellos que somos padres sabemos muy bien la desazón que siente un padre cuando ve a un hijo descarriarse detrás de vanidades. Lo mismo sentía Pablo en este caso por los corintios que estaban siendo descarriados hacia falsas doctrinas. Lo mismo le dijo a los Gálatas, porque se presentó la misma situación con los Gálatas, del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Y luego Pablo da una sentencia muy clara: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo se ve compelido en esta por su propia doctrina, por sus propias convicciones, por su propia honestidad, por el propio anhelo de ver a sus hijos caminando por caminos rectos, se ve compelido a exhortarlos. E incluso se ve compelido, si es necesario, como lo fue en el caso del adulterio y del pecado tratado en 1 Corintios 5, a disciplinarlos y a exigirles que ellos ejerzan disciplinas. Pero él les dice: no se dejen engañar, no se dejen apartar, no se dejen pervertir. A los Gálatas se los dice de una manera diferente, pero no se dejen pervertir. Si alguno viene con un evangelio diferente al que Cristo ha predicado, el tal sea anatema. Anatema es separado, anatema es maldito, anatema es excomulgado. El tal sea considerado fuera de la iglesia de Cristo. Un consejo que nos sirve en estos tiempos, un consejo que nos sirve en la situación en la que vivimos ahora como iglesia, como cristianos dentro de una sociedad no muy diferente a la de Corinto, una sociedad no muy diferente a la que vivían los corintios y la que vivía Pablo también, una sociedad plagada de pecado, una sociedad plagada de inmundicia, una sociedad plagada de aquellas cosas que apartan al hombre de Dios, plagada del pecado. Pablo entonces, así como a los Gálatas les dice: aquellos que os perturban, que quieren pervertir el evangelio, también nos dice a nosotros: estemos atentos a aquellos que quieren pervertir el evangelio. No los escuchemos, no le prestemos oídos, si bien vienen con palabras lisonjeras, con lindas palabras, pero no los escuchemos.
Y Pablo luego a los Gálatas le dice lo que está implícito en el pasaje de Corintios. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Por tanto, le dice Pablo, y ahora sí, en el mismo texto, a nadie hemos agraviado. A nadie hemos agraviado. Agraviado en muchos sentidos. Agraviado en muchos sentidos. Si buscamos en Mateo 20:13, vamos hasta el libro, el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 13. Biblia nueva, ¿se nota? Él respondiendo, dijo a uno de ellos, ahora amigo, no te hago agravio, conviniste conmigo en un denario. Se estaba hablando de los obreros de la viña, a los cuales a algunos, a todos les había ofrecido un denario, pero algunos habían trabajado un poco más o un poco menos. O sea que un agravio puede ser económico. Y muchas veces en estos tiempos vemos como aquellos que predican un evangelio diferente, a quienes debemos cerrarles los oídos, agravian económicamente. Agravian económicamente. Prometen lo que no pueden dar económicamente. Ofrecen riquezas a cambio de dinero. Ofrecen vender el evangelio. Ofrecen vender nuestras propias ofrendas a cambio de mucho más, apelando a nuestra codicia, Eso se parece a esas fraudes que se realizan callejeramente, en los cuales se apela a la codicia para obtener ganancia. Estas personas que vienen, agravian a la iglesia, y nos agravian a cada uno de nosotros, ofreciendo lo que no pueden obtener. De Pablo obtenían solo lo que veían, y lo que Pablo ofrecía era lo que podía dar. Por eso a los Gálatas le dicen, si yo agradara todavía a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso no esperen de mí que los agrade a ustedes. El verdadero siervo de Dios no agrada a los hombres, y puede ser incluso hasta odiado por los hombres, puede ser rechazado por los hombres, como lo era Pablo por aquellos que venían a perturbar a la iglesia. Pero Pablo estaba imperturbable delante de ellos, porque él quería agradar a Dios. Su meta era agradar a Dios. Por eso no agraviaba a los corintios. No agraviaba a los corintios. Y se los dice claramente porque él veía cómo los corintios, los gálatas y en muchas iglesias, los hermanos eran agraviados a través de la predicación de un evangelio distinto, de un evangelio que prometía una prosperidad que no podía dar, una prosperidad que la Biblia no ofrece. Porque el mismo Pablo a los filipenses les dice, he aprendido a contentarme con cualquier situación. He aprendido a estar en la pobreza, he aprendido a tener necesidad y he aprendido a tener abundancia. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se suele usar ese versículo solo, el Filipenses 4:13, pero está precedido por el 12, por el versículo 12 y el 11, que nos habla de que Pablo, ¿qué es lo que puede? Puede soportar cualquier situación en Cristo que lo fortalece. Y en estas circunstancias, Pablo, así como le habla a los filipenses, le habla a los corintios y les dice, ustedes no se dejen engañar por aquellos que prometen lo que no pueden cumplir. Como dice San Pedro en 2 Pedro 2:19, ofrecen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado. Y cuando uno practica pecado, esclavo es del pecado. De manera que aquellos que agravian al pueblo de Dios ofreciendo lo que no pueden tener, lo que no pueden dar,
Pablo los desecha directamente. Los desecha y le dice al pueblo a los corintios, al pueblo de Dios en Corinto: nosotros no actuamos de esa manera, nosotros no agraviamos, nosotros no prometemos lo que no podemos dar, nosotros prometemos solamente a aquellos y ofrecemos a aquellos que podemos dar. Es el Evangelio y ser fieles al Evangelio. El verdadero siervo de Dios a los cuales el Señor ha puesto para que oigamos, ellos hablan lo que el Evangelio dice, sin agregar ni quitar. También puede haber agravios morales. En 1 Corintios 9, del 18 y 19, 1 Corintios 9, 18 y 19. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para agradar a un mayor número. Para agradar a un mayor número. De manera que, aún teniendo el derecho Pablo como apóstol de Jesucristo, no usa de ese derecho, no abusa de ese derecho. No abusa de ese derecho. Situación que lamentablemente hoy no vemos mucho. Por eso Pablo se los aclara a los corintios. Se los aclara directamente, como se los había aclarado en la primera carta, se los aclara ahora. Yo no los he agraviado. A nadie hemos agraviado. A nadie hemos agraviado. Luego dice: a nadie hemos corrompido. A nadie hemos corrompido. Eclesiastés 7:7 dice: la dádiva en el seno corrompe. Lamentablemente estamos muy acostumbrados a ver eso en la vida social y política, especialmente en Argentina. Pero lamentablemente también se está haciendo muy común dentro de la iglesia. Porque la dádiva en el seno corrompe. La dádiva corrompe. Y el cristiano no puede actuar de esa manera. Un verdadero líder no puede actuar de esa manera. No podemos corromper. Ni de esa manera, ni, como dice también Pablo en 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando decía las malas conversaciones, también estaba hablando de las conversaciones vanas, o las conversaciones necias, o las conversaciones soeces, o las conversaciones pecaminosas. Pero también estaba hablando de conversaciones que no están relacionadas y no están basadas en la palabra de Dios. Conversaciones y palabras y prédicas y anuncios que no están basados en la palabra de Dios, sino en la imaginación del ser humano. En la imaginación de aquellos que anhelando una ganancia económica, como dice bien San Pedro dice: harán mercadería de vosotros, elaboran nuevas doctrinas erróneas, doctrinas que están fuera de la palabra de Dios, falsas doctrinas. Y esas conversaciones corrompen. Y aquellos que vienen con ese tipo de doctrinas, con ese tipo de anuncios, son como los que Judas menciona en el versículo 10 de su carta: aún en las cosas que conocen se corrompen como animales irracionales. Cuando hablan de las que conocen, se equivocan y dan falsas doctrinas, pero en las que no conocen y aún en las que conocen se corrompen como animales irracionales, porque no buscan la verdad, porque no buscan agradar a Cristo, no buscan encontrar en el Señor la verdad, sino que buscan establecer su propia verdad. Por eso Pablo lo dice claramente: nosotros no hemos corrompido a nadie, no hemos llevado a nadie por el camino de las falsas doctrinas.
así como no hemos agraviado a nadie de ninguna manera, sino que lo que hemos prometido, eso damos, tampoco hemos corrompido a nadie a través de una falsa doctrina, a través de una conversación errónea, de palabras erróneas. Luego dice, a nadie hemos engañado. A nadie hemos engañado. Y Pedro, en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, perdón, versículo 22. Primera Pedro 2, 22. Vamos a leer desde el 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro nos da y nos aclara que el ejemplo que debemos seguir, como lo sabemos claramente, es Jesús. Y este Jesús en el cual no hubo engaño, el cual padeció. Pero cuando padeció no amenazó. El cual fue entregado para que nosotros sigamos sus pisadas. En el cual no se halla engaño. No respondía con maldición cuando padecía. No amenazaba, sino que dejaba la causa al que juzga justamente. Este Cristo es nuestro ejemplo. Y es el ejemplo de Pablo. Porque él mismo decía, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y como tal, Pablo les dice claramente a los corintios, yo no he engañado a nadie. Yo no he engañado a ninguno de ustedes. No estoy obrando como obran aquellos que quieren apartarlos de la verdad, engañándolos, diciéndoles o enseñando doctrinas que no son la palabra de Dios, que no provienen de la palabra de Dios, enseñándoles aquellas cosas que no convienen. Y en estos tiempos, bueno, siempre relacionando la palabra del Señor con nuestra vida personal, podemos ver cómo a nuestro alrededor se enseñan cosas que no convienen. Por eso Pablo nos dice, busquen enseñanza y busquen guía en aquel que no los engañó. ¿Y cómo podemos saber que no nos engañan? ¿Cómo podemos saber que no nos engañan? Porque tenemos que conocer la palabra de Dios. Actuar como aquellos cristianos en Berea, a los cuales Lucas alaba, porque dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque iban a sus casas y verificaban que aquellas cosas que se les decían eran ciertas. Todos tenemos la palabra del Señor. Gracias a Dios, en la mesita de luz o en algún lugar de la casa está la Biblia y podemos ir a verificar si aquellas cosas que se nos dijeron son realmente ciertas. Son realmente ciertas. Se advierte en la Biblia que en los postreros tiempos muchos se amontonarán conforme a su corazón, a su comezón de oír. Que no tengamos esa comezón de oír vanidades, porque los que se amontonan para oír vanidades es porque realmente quieren estar ahí. ¿Será nuestro deseo o no? Eso depende de cada uno de nosotros. En Primera Tesalonicenses 2:3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Nuevamente Pablo a los tesalonicenses
les dice claramente, nuestra corrección no fue de error, ni de impureza, ni por engaño. Se lo dice claramente, claramente a los tesalonicenses. Nosotros no actuamos con engaño. No fue errando en la palabra, no fue tergiversando la palabra, no fue degradando la palabra, no fue licuando la palabra, sino que fue según fuimos aprobados por Dios, para que nos confió el Evangelio. Y claramente les dice igual que a los Gálatas, no para agradar a los hombres, no para agradar a los hombres. Y esto hasta hay refranes populares que lo dicen, pero si te halagan demasiado, quieren agradarte demasiado y se nota mucho, es porque hay un engaño en el medio. Lo mismo tenemos que pensar nosotros cuando escuchamos las prédicas de la palabra del Señor, cuando prestamos nuestros oídos a cualquiera y vemos lo que dicen, y si eso lo que dicen nos resulta dudoso, es porque realmente es dudoso. Tenemos que ir a la palabra de Dios y buscar la palabra de Dios, porque no tenemos que agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones, y nuestros corazones sin ninguna duda serán probados. En 2 Tesalonicenses 2:10 está hablando de la manifestación del hombre de pecado. Inicuo, el 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, permitir ser engañados, no buscar la palabra de Dios, permitir ser engañados, ser corrompidos, es pararse al borde del abismo, es pararse al borde de un precipicio para dar un paso al frente y caer por él. Pablo claramente nos dice que donde hay engaño, luego, y donde permitimos ser engañados, luego hay pecado. Y ese pecado nos lleva a la perdición. Esto no es algo sencillo, no es algo que podemos dejar de lado, no es algo que podemos obviar. No podemos ser engañados, no podemos dejarnos engañar. Y Pablo dice claramente, nosotros no hemos engañado a nadie, pero aquellos que quieren pervertir la gracia de Dios, engañan, corrompen, agravian a Dios, agravian a los hombres, engañan a los hombres. No pueden engañar a Dios, por supuesto, no pueden engañar a Dios, pero sí engañan a los hombres. Dice Hechos 13:10. Vamos a buscar Hechos 13:10. Dijo Pablo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Lo dice Pablo en medio de una discusión cuando ministraban en Chipre. Pero nos da claramente que todo aquel que engaña es hijo del diablo, enemigo de toda justicia, que trastorna los caminos rectos del Señor. Por eso Pablo
les dice claramente, yo no soy como esos que vienen. Sí, vienen de Jerusalén. Sí, son fieles seguidores de los preceptos que allí se enseñan, que la antigua religión de nuestros padres enseñan, decía Pablo. Pero yo no soy como ellos. Ellos vienen a pervertir y a perturbar, a trastornar los caminos rectos del Señor. Los caminos rectos del Señor. Por eso Pablo les dice, yo no soy de ellos. Yo no soy de ellos. Yo no los engaño. Yo no los corrompo. Yo no los agravio. Por eso, ¿a quién prestamos atención? ¿A quién prestamos nuestro oído? Cuando navegamos, cuando oímos, cuando vamos a un lugar y escuchamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Pablo a los corintios, a los gálatas, como hemos visto, a los tesalonicenses, a los filipenses, a todos les advierte y les dice, yo no quiero agradar a los hombres. Y aquel que quiere agradar a los hombres o que busca agradar a los hombres es porque busca algo más. Busca algo más. Y luego le dice en el versículo 3, no digo esto para condenaros. Y directamente Pablo, quizás como en estos tiempos, ¿no? Porque no habrá faltado quien entre los corintios haya dicho, Pablo, qué poco amor tiene Pablo. Mirá cómo juzga a Pablo. Miren a Pablo juzgar a los hermanos. Tendría que dejar que Dios obre. Sin embargo, Pablo no tuvo ningún empacho en decir las cosas como son. Pero oyendo quizás Pablo ya las voces de aquellos que toman estos argumentos para licuar el Evangelio, que toman estos argumentos para obrar con libertad, obrar con liviandad, Pablo dice, tranquilos que no digo esto para condenarlos. No digo esto para condenarlos. Dice, ¿por qué? Pues ya les he dicho antes, en capítulos anteriores, que estáis en nuestro corazón, para vivir y para morir juntamente. Para vivir y para morir juntamente. Pablo les dice, un verdadero siervo de Dios, como soy yo, dice Pablo, como les venía diciendo, los tiene a ustedes en su corazón. Y está dispuesto a vivir y a morir juntamente. Y se lo habla de esta manera para que ellos puedan comparar claramente quiénes son aquellos que los perturban y quién es Pablo, cómo se comportan aquellos que los perturban y cómo se comporta Pablo. Pablo está dispuesto a morir para sostener sus palabras. Está dispuesto a morir por los mismos corintios, junto a los corintios, si fuera necesario, en el circo romano. De hecho, murió decapitado, condenado por el imperio. Pero aquellos que los perturban, ¿están dispuestos a morir? ¿Están dispuestos a sufrir la pobreza que sufría Pablo por el Evangelio? ¿Están dispuestos a sufrir naufragios, persecuciones, como sufría Pablo por el Evangelio? No, no estaban dispuestos. Pero él les dice claramente, estáis en nuestro corazón, tanto para vivir como para morir. Como ya les he dicho, ustedes son mis hijos, yo soy su padre. Y todo padre tiene que hablar con sus hijos de manera directa, si es necesario para disciplinarlos. Hebreos 12, sí. Desde el versículo 5.
¿habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijos míos, no me desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, en la cual todos sois participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pablo, teniendo en mente estos conceptos, se dirige a los corintios diciéndole: esto no es para condenarlos, esto es para poner blanco sobre negro, esto es para poner los puntos sobre las íes, como solemos decir, esto es para dejar claras estas cosas y que ustedes no sean engañados, no sean engañados. ¿Por qué? En el versículo 4 les dice: porque mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío respecto de vosotros, estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo dice: mucha franqueza tengo con todos vosotros, y esta es la franqueza que viene usando, esta es la franqueza con la que viene hablando con ellos. No, usamos un dicho muy argentino, no les dora la píldora, no se las enmascara, les dice claramente cómo es la situación, les dice claramente cómo es él y cómo son aquellos. Le dice: y dice: mucho me glorío con respecto de vosotros y estoy lleno de consolación, refiriéndose al arrepentimiento que habían tenido los corintios respecto de la situación que habían vivido y que dio origen a la primera carta, situación en la cual un hijo había tomado por esposa a la mujer de su padre, o había tomado a la mujer de su padre, un pecado que Pablo condenó. Pero el arrepentimiento de los corintios llenó de consolación el corazón de Pablo. Pero si Pablo no hubiera sido claro, si Pablo no hubiera sido directo, si Pablo no hubiera sido halagüeño, halagador, no hubiera sido... ¿qué hubiera sido de ellos? No hubieran podido arrepentirse, no hubieran llegado al conocimiento verdadero. Por eso aquellos que engañan, aquellos que agravian, aquellos que corrompen, aquellos que tratan de agradar a los hombres y no agradan al Señor, aquellos que obran en error, que tergiversan la palabra, que la licúan y la hacen inocua, aquellos son a los que no debemos oír, a los que no debemos amontonarnos con comezón para oír, cuyo engaño no debemos escuchar, sino solamente oír la palabra de Dios, tal como Pablo le dice a los corintios y tal como le compara claramente esta situación. A los Gálatas le dice claramente, porque aquellos judaizantes querían que los cristianos gentiles se circuncidasen, y dice: ojalá se mutilasen ellos. O sea, podríamos, como habíamos dicho antes, escuchar a aquellos que dicen: qué poco amor tiene Pablo, qué poco amor tiene Pablo, mirá lo que les dice. Pero Pablo hablaba con claridad, Pablo hablaba con la certeza y la claridad de un padre hacia sus hijos, porque les decía: no menosprecien la disciplina del Señor, tal como se dice en Hebreos. Por eso dice: mucha franqueza uso con vosotros. Así que, hermanos, ¿a quién oímos? ¿A quién escuchamos? ¿Quiénes son nuestros maestros? ¿Quiénes son nuestros guías? Tenemos que tener bien claro en esto. ¿Estamos siendo engañados? ¿Estamos siendo corrompidos? ¿Estamos siendo agraviados? ¿Estamos siendo tratados con franqueza? Pablo exhorta a los corintios a que lo tengan claro, a que no participen de estas situaciones, que no dejen que esto suceda en sus vidas, que no acepten ese engaño, porque como le dice a los tesalonicenses, ese engaño produce muerte. Eterno Dios, te pedimos que nos lleves por camino derecho, Señor, que nos lleves por el camino de la sabiduría,
por el camino que Pablo nos ha trazado aquí en estos versículos, Señor, y nos viene trazando en toda la epístola, Padre Santo. Guíanos para que no seamos víctimas del engaño, para que con fuerza, Señor, con determinación, busquemos en tu palabra, Padre Celestial, cada día tus caminos, Señor. Y busquemos la edificación de aquellos siervos de Dios que hablen conforme a tus palabras y no conforme a los hombres. Oh Padre Celestial, porque no queremos agradar a los hombres, sino agradarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.